diferentes reyes que hubo en Judá, ¿cierto? Entonces, en esta mañana yo voy a hablarles de un rey. Voy a hablarles de un rey que tuvo un éxito, que fue orgulloso y que tuvo una caída. En la vida cristiana, lo más importante no es cómo nosotros empezamos, sino cómo terminamos. No es importante, ¿verdad?, cómo empezamos, sino cómo vamos a terminar. Y esto vamos a verlo en este caso de este hombre. Vamos a ver cómo el orgullo hizo estrago en su vida. Se dice que tenía 16 años cuando empezó su reinado y duró 52 años en él. Y vamos a ver cómo el Señor lo bendijo, porque era un hombre que obedecía al Señor. Vamos a leer en Segunda de Crónicas, su capítulo 26, del 1 al 23. Segunda de Crónicas, capítulo 26, del 1 al 23. El título es Uzías, éxito, orgullo y caída. Uzías, éxito, orgullo y caída. Todos los tres puntos que vamos a analizar en esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Pido a la congregación ponerse de pie. Vamos a hacerlo de una forma alternada. Dice así: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá. Después el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jamnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Curbal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y la fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en las esferas como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por manos de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era de 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, cosetes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para
Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le envió el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán, su hijo, tuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amos. Todos. Y durmió Usías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y terminó Jotán su hijo en lugar suyo. Que Dios bendiga su palabra cada vez que la leamos. Amén. Yo creo que no tengo nada que decir, ya ustedes saben. Tuvo éxito, tuvo pecado Y fracaso. y fracaso. ¿Qué puedo decir? Bueno. Bien. Ya vimos que este Usías subió al trono a la edad de 16 años y que tuvo un buen comienzo, como dice la palabra que acabamos de leer, ¿verdad? Tuvo un buen comienzo porque él buscaba al Señor, él obedecía su palabra. Y dice la palabra que mientras él buscaba a Dios, el Señor lo prosperaba. Usías fue rey de Judá y su nombre significa Jehová es fortaleza. Y en Segunda de Reyes 15 también lo vamos a encontrar, pero con otro nombre que es Azarías, que significa Jehová ha ayudado. Hermanos, es importante ver las lecciones que nosotros podemos aprender de la vida de este hombre para no cometer los mismos errores, ¿verdad? Estas verdades nos han sido dadas para servirnos de ejemplo en nuestro peregrinar en la vida cristiana. Punto número 1, su éxito. Vamos a ver el éxito que tuvo este hombre. En los versículos 4 y 5 dicen de la siguiente manera: e hizo lo recto delante de los ojos de ¿quién? De Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió, oigan esa palabra, y persistió, ¿en qué? En buscar a Dios en los días de Zacarías. Este hombre era entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Él era prosperado porque buscaba a Dios. Él caminaba con el Señor. Él mantuvo el culto a Dios verdadero y no adoró ídolos. Su padre Amasías había sido fiel en sus primeros años, pero luego también adoró ídolos. Nos lo dice el pasaje al principio, y en el capítulo 25 de Segunda de Crónicas también lo dice. Pero lo importante aquí es que este hombre buscaba a Dios. Él persistía en buscar la sabiduría de Dios. Él persistía en buscar el rostro de Dios. Tenía una comunión íntima con el Señor. Él descansaba y confiaba en el Dios. Dice el Salmo 63:1. ¿Cómo dice, Sandra? De madrugada te buscaré. Este hombre buscaba a Dios siempre y por eso tenía una perfecta comunión con el Señor. Este hombre era prosperado, ¿por qué? Porque caminaba con Dios.
buscaba el rostro de Dios, buscaba su sabiduría, ¿verdad? Dice Mateo 7:7, ¿qué dice? Pedid, buscad y hallaréis, y tocad, y se os abrirá. Buscad, buscad. De mañana te buscaré, de mañana oirás mi voz. Y eso es lo que quiere decir en esta mañana, nos quiere decir el Señor, que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que tener una perfecta comunión con el Señor, que tenemos que estar buscando cada día la sabiduría del Señor. De mañana, dice Él, búscame y Él oirá tu voz. Y el Señor te va a prosperar. Y tú vas a ver la fidelidad del Señor cuando nosotros le buscamos y cuando le buscamos de verdad. Porque Él cumple su palabra. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿verdad? Es un hombre que te dice el Señor, búscame, búscame. Y eso lo hacía este hombre Uzías, comprobando lo fiel que Dios era. Y el pasaje dice que cada vez que él le buscaba, el Señor lo prosperaba. Hermano, no basta ser fiel a Dios por un tiempo, sino serlo por siempre, porque hasta los fieles podemos caer si no velamos. Sino que dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar ¿qué? Firme, mire que no caiga. Tenemos que buscar al Señor cada día. Tenemos que buscarlo y buscar su rostro cada mañana. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos enfrentamos a un mundo que está en decadencia. Nosotros cada día nos enfrentamos con personas que tienen problemas. Nosotros cada día cuando salimos de la casa tenemos que estar bien preparados. Porque si nosotros no estamos preparados, ¿qué puede pasar? ¿Podemos qué? Caer, ¿verdad? Podemos caer. Por eso tenemos que buscar, así como dice el pasaje. Y mientras él buscaba a Jehová, él le prosperó. Bien, seguimos. Él buscaba al Señor, porque él decía que si buscaba al Señor tenía el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrían. ¿Por qué? Por añadidura. Él le dio a Dios el primer lugar. Él saturó su mente con pensamientos acerca de Dios, buscando siempre conocer y hacer su voluntad revelada en su palabra. Él quería seguir el carácter de Dios. Y todo esto lo tenía, ¿por qué? Porque él confiaba en Dios con todo su corazón y no se había apoyado en su propia prudencia. Y Uzías recibía siempre el beneficio de Dios. Fue ayudado por Dios frente a sus enemigos. Los enemigos que en esa época, ¿cuáles eran? Que tenían los reyes. ¿Los qué? El pueblo que siempre los abatía. Los filisteos, ¿verdad? Siempre los filisteos estaban azotando a todos los reyes de Judá. Esto era siempre un flagelo que tenían estos reyes. No cesaban las batallas. Pero Dios ayudó a Uzías a descansar de este mal. ¿Y sabe qué? Que Uzías recibió el favor de sus enemigos a tal punto que le llevaron presentes, siendo descendiente de aquellos que en el tiempo de Balac, ¿se acuerdan? Cuando él contrató a Balaam para que lo fuera ¿qué? A maldecir. Y estos ahora le dan presentes a Uzías. Lo dice en su palabra y vamos leyendo aquí. Y dice versículos 6, 7 y 8. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jatnia, el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Y esto lo hizo ¿por qué? Porque Dios estaba con él, porque Dios lo ayudaba, porque recibía el beneficio de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre dependiente de Dios.
Y es lo que quiere decir en esta mañana el Señor. Sé un hombre dependiente de Dios. Busca al Señor. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes, oigan, dieron los amonitas presentes a Uzías. ¿Y qué pasó? Que la fama de él se divulgó por todo ¿qué? ¿Qué otra fama de otro rey se divulgó hasta esa frontera? La fama de Salomón, ¿verdad? Asimismo como este Uzías, se divulgó toda esta fama y llegó rápidamente lejos a la tierra de Egipto, como sucedió con aquellos reyes a quienes Dios había engrandecido. Uzías fue poderoso en bienes raíces, en posesiones. Si vemos, vamos a leer los otros versículos, todo lo que él hizo. Mire, 9 hasta el 15. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, y la fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados. Así en las cefelas como en las vegas, y viñas y labranzas, y en los montes como en los llanos fértiles. Mire todo lo que él hizo. Y todo esto fue gracias a ¿quién? A la mano poderosa del Señor. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, que no todos los reyes lo tenían, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por la mano de Jeiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados eran 2.600. Y mire, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedra. E hizo en Jerusalén, contrató ingenieros, máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos. ¿Por qué? Porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Uzías fue poderoso, tuvo muchas posesiones, bienes raíces, fue constructor de edificios, de torres, construyó cisternas, tenía mucho ganado. Sé que este era un tiempo hermoso para Jerusalén, muchos campos agrícolas. Uzías fue poderoso en ejército, fue un hombre de guerra por su organización y por su número. Y por sus armas logró que el reino de Judá fuese respetado y temido por sus enemigos. Fue poderoso en ciencia, y todo ¿por qué? Por la mano de Dios. La grandeza de Uzías hubiera sido deseada por muchos de los reyes de su tiempo y por muchos aún los gobernantes de hoy. Uzías era un hombre bendecido por Dios, con muchos dones y talentos, y los usó a fondo. Él tenía la fortaleza, tenía la inteligencia, la preparación que se necesita de un rey, y por eso este hombre trajo prosperidad a su nación. Hizo grandes adelantos y, como les dije al principio, gobernó por 52 años, pero ¿sabe? Su grandeza, fue herida por él mismo. Su grandeza fue herida por él mismo. Este hombre era un hombre que caminó con Dios, que buscaba a Dios, que el Señor le ayudó siempre. ¿Qué pasa ahora? Dice en el versículo 16, cuando ya era fuerte su corazón, ¿qué pasó? Se enalteció. ¿Y qué más sigue diciendo el versículo? Para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová
para quemar incienso en el altar del incienso. Esa prosperidad, hermanos, en vez de humillarlo, llevarlo en vez de humillarlo y llevarlo a tener esa grandeza, no. ¿Qué pasó? Se enalteció, se enorgulleció, se llenó, se hinchó a sí mismo, se elevó como las cometas, ¿verdad? Se elevó, confió demasiado en su grandeza y en sus habilidades humanas, y él se sintió superior a los demás y trató de robarle la gloria a Dios. Sabes que la gloria de Dios no la comparte con nadie, y él se creía superior y quiso usurpar las funciones sacerdotales que no le correspondían a él. ¿Sabe? Los reyes anteriores iban a los lugares altos y allí quemaban incienso, iban a los altares idolátricos, pero él no. Él quiso entrar a quemar incienso en el altar del incienso. Dios no lo había designado para eso, pero que él pensó que con tantas victorias, y decía, todo me sale bien, ¿verdad? Yo soy un gran ganadero, yo soy un gran agricultor, yo soy un gran ingeniero, yo soy un gran estratega militar, yo puedo quemar incienso. Pero ese alto concepto que tenía él de sí lo cegó y no vio las consecuencias de sus acciones. Ese hombre que caminaba con Dios no buscó la voluntad de Dios para hacer esto y obró malamente. Y por esta actitud empezó ¿qué? Su ruina, ya que Dios resiste ¿a qué? A los soberbios. Santiago 4:6, ¿qué dice? Alguien que me lo pueda buscar rápidamente. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios. Da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí está. Dios resiste a los soberbios. Y él se llenó de soberbia. ¿Sabe? Porque él quería hacer algo que no le estaba permitido. Ustedes saben que solamente una familia el Señor había escogido para quemar incienso, ¿verdad? Y era Aarón y sus hijos, ¿verdad? Y acuérdense cuando aquellos hombres, que el pueblo de Israel salió de Egipto, también quisieron quemar incienso. ¿Qué les pasó a ellos? ¿Qué les pasó? La tierra se los tragó. Que eran Dotán, Abiram, ¿verdad? Estos hombres, eso se llama la rebelión de Coré. Allí ellos quisieron también quemar incienso. Si ustedes quieren buscarlo después en su casa, el número 1640, ahí lo van a encontrar. Y Usías sabía esto, que estos hombres fueron castigados por el Señor, pero él lo quería hacer, porque él se sentía superior a él. ¿Sabe? Si Dios hubiese querido que él ofreciera incienso, le había dado ese mandato y le dijo, vaya y hágame esto. Pero él fue un arrogante, porque él pensó que podía hacer las cosas mejor que Dios. ¿Sabe, hermano? El orgullo está ahí a la puerta. Y cuando nosotros somos orgullosos, tú sabes a quién nos parecemos. Y es fuerte. Pero cuando nosotros nos sentimos orgullosos de soberbios y altivos, nos parecemos a... Busquen Isaías 14, 13 y 14. No nos parecemos a Isaías. Ahí vamos a ver a quién nos parecemos. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Voy a leerlo para que ustedes lo escuchen mejor. Dice así la palabra del Señor, y lo que les venía diciendo, que cuando nosotros somos esos orgullosos, altivos,
nos parecemos a este personaje que dice aquí en Isaías: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí están hablando de quién. Satanás. Cuando nosotros somos orgullosos y soberbios, nos parecemos mucho a este personaje. Nos parecemos a él porque queremos ser igual que el Altísimo, ¿verdad? Queremos ser igual que Dios. Y eso no puede ser. Y saben que Satanás quiso exaltarse a sí mismo. También cuando tentó a Eva allá en Génesis 3:5, le dijo: Dios no te permite desarrollarte en todo tu potencial, pero que si tú comes de ese fruto, tú vas a tener un pleno desarrollo y tú vas a ser semejante al Altísimo. Fue desde ese momento, hermano, en que la raza humana cayó en pecado, y ese pecado nos lleva a decir: yo sé hacer las cosas mejor que Dios. Yo no tengo que someterme a ninguna autoridad. Yo soy mi propia autoridad. Yo puedo ser como Dios. Pero dice la Escritura en Proverbios 6, versículos 16 y 17. Proverbios 6, 16 y 17. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominas tu alma: los ojos altivos. ¿Tú sabes quién es esa persona de ojos altivos? Esa que se considera el mejor que los demás, el que siempre tiene la razón, el que dice que las cosas son a mi manera, el que nadie le puede decir lo que tiene que hacer, el que nadie puede detener porque se la sabe toda, el que no oye a nadie, el que está determinado a hacer las cosas como a él le parece. Y sabe, el texto dice que Dios odia eso. Hermanos, pellizquémonos para ver si nosotros tenemos altivez, si nosotros somos orgullosos. Y eso a veces tenemos problemas en el trabajo, en la casa, con la pareja y aún con nuestros hermanos. Tenemos que pensar con cordura y con un sano juicio, porque aún los dones y talentos y todo lo que tú tienes, Dios nos los dio. Y allí fue donde Uzías se perdió por completo. ¿Quién llevó a Uzías a los 16 años al trono? ¿Quién quita y quién pone reyes? Daniel 2:21, ¿qué dice? Voy a contarles aquí, voy a leerles algo aquí en Daniel también. Una historia de un rey. ¿Cómo es que pasó con él? Se me acaba de perder Daniel. Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ahí está. ¿Quién quita reyes y quién los pone? Solamente Dios, ¿verdad? Solamente Dios. ¿Quién te dio esa posición que tú tienes de pastor, de diácono, de maestro, de padre, de abuelo, de madre? ¿Quién te dio esa posición? Dios. Pero no te enorgullezcas. Y voy a contarle aquí esta historia que me gusta mucho y lo encontramos ahí mismo en el libro de Daniel. Versículo 4. El versículo 30 dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Oigan lo que dijo este hombre.
¿Quién lo dijo? Nabucodonosor. ¿Y qué le pasó a Nabucodonosor por decir esto? Lo pusieron a comer hierba como los animales. ¿Por qué? Por su soberbia. Y mira lo que tuvo que decir Nabucodonosor en el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, hermanos, todo nos lo ha dado el Señor. Todo. Dios te dio y te lo dio esos dones, ¿para qué? Para que tú los pongas al servicio del Señor. Pero él capacitó a Usías, como constructor, como ganadero, como estratega. Pero él no supo decir en ese momento: yo soy lo que soy por la gracia de Dios, como dice en 1 Corintios 15:10. Y ese mismo pecado de orgullo, ¿dónde lo llevó? Vamos a ver, ¿dónde lo llevó? Primero vimos el éxito de Usías. Ahora vimos el pecado de ¿qué? De orgullo y soberbia de este hombre Usías. Ahora vamos a ver que este pecado lo llevó a la caída. Y vamos a leer los siguientes versículos que dicen: ya vimos que quemó incienso en el altar de Dios, y usted sabe que todo el que quemaba incienso, personas que no eran escogidas, ¿qué hacía el Señor? Los mataba. Quedaban, mira, ven, enseguida listos. Y vamos al 17 y 18 y dice: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¿Cuántos entraron con él? 81. 81, porque dice: entró el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes más. Entraron 81 y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti. Y lo que más me llama la atención es que estos hombres eran hombres valientes que sabían lo que ellos estaban haciendo en ese lugar. Ellos sabían para qué Dios los había llamado, y ellos no tuvieron temor, ¿cierto? Para llamarle la atención al rey. Ellos no se amedrentaron al ver esto. Y dice la palabra que se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Mire que ellos enseguida fueron diligentes y lo echaron. Pero antes de echarlo, vamos a ver qué hizo Usías. Dice que entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ¿qué hizo? Se llenó de ira. Se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, ¿qué pasó? La lepra le brotó enseguida en la frente. La lepra le brotó. Mire, él no podía verse la lepra que tenía, pero los sacerdotes que estaban con él sí vieron, y por eso dijeron: sal de aquí, porque o te puede el Señor no tener misericordia, te pueden matar, nos puedes pegar tu lepra. ¿Y qué pasaba con las personas que eran leprosas? Las sacaban y estaban donde, en las afueras de la ciudad, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando el pecado no es confesado, trae la disciplina de Dios. A él se le dio la advertencia cuando le dijeron: sal. Se le dio la oportunidad de arrepentirse, pero él no hizo caso a la advertencia y rehusó arrepentirse y siguió adelante en su orgullo, y Dios lo castigó nada más y nada menos que con lepra, para hacerle ver su bajeza
y debilidad. Ahora el rey magnífico y poderoso era como leproso. Ahora el rey que era proclamado ahora es rechazado. Y él mismo se tenía asco y vergüenza, tanto que ni siquiera protestó cuando los sacerdotes lo sacaron apresuradamente del santuario. Hermano, es increíble cómo Dios tiene que ponernos a nosotros a veces para que reconozcamos su grandeza y veamos nuestra necedad y nuestra bajeza. Usías tuvo que vivir apartado de su familia, de su reino y de su pueblo. El pecado nos aísla. Tuvo que abandonar ese reino de esplendor que Dios le había concedido para dejarlo a su hijo Jotam, ¿verdad? Que iba a tomar ahora el reino. Y leemos: y le miró el sumo sacerdote a salir, todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Sabe que lo conocen como el rey leproso. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y no te dejes excluir de la casa de Jehová, hermano. Ojo. Y Jotam, su hijo, tuvo a cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primero y postrero, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Acuérdense en Isaías capítulo 6, cuando dicen el tiempo del rey Usías, ¿cierto? Cuando tuvo él la visión. Y durmió Usías, oigan, con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y no puede sepultarlo con los demás, sino allá apartado. Fíjate lo que hace el pecado: nos aísla, nos aparta. ¿Qué enseñanza tenemos aquí? Que si tú persistes en hacer las cosas bajo tu criterio y no bajo el criterio de Dios, Dios te va a humillar, Dios te va a disciplinar. En Proverbios 11:2 y Proverbios 21:4, ¿alguien lo puede leer? Proverbios 11:2 y Proverbios 21:4. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas por los humildes está la sabiduría. Cuando viene la soberbia, viene la ¿qué? La deshonra. Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Hermanos, el pecado trae sus consecuencias, ¿verdad? Y no pensemos porque somos salvos por la gracia, no vamos a ser disciplinados. El Señor, no vamos a ser disciplinados por el Señor porque somos salvos por la gracia. No. ¿Qué más enseñanza podemos nosotros ver? Primero vemos la bendición, ¿verdad? Que el Señor le dio a Usías. Es un ejemplo claro de la bendición que Dios otorga a los que le buscan, pero también enseña que cuando nosotros dejamos que el pecado gobierne nuestra vida, sin duda vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo cuando fue confrontado por los sacerdotes, porque se obstinó en pecar y hacer su voluntad. ¿Saben? Nosotros muchas veces somos obstinados, somos más que tercos y decimos: es que es así como yo digo y no como tú dices, que es así y así hay que hacerlo, y no recibimos o no nos sometemos a ninguna autoridad. Y como les decía al principio, no es como empezamos, sino cómo terminamos. Estas cosas están aquí ¿para qué? Para servirnos de ejemplo, para que nosotros no cometamos los mismos errores, los mismos pecados y estemos apercibidos. Hemos visto en este texto, como ya les dije, la bendición y cómo se enorgulleció y cayó. Y todos nosotros somos como Usías.
Y por eso es que continuamente debemos recordar que todo lo que somos y todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado por pura gracia. Y en vez de nosotros enorgullecernos y pensar que somos los que más sabemos, debemos ser siervos fieles que ministren conforme a los talentos que Dios nos ha dado. ¿Y qué mejor ejemplo tenemos que Jesús, verdad? En 2 Corintios 8:9, ya estamos terminando, 2 Corintios 8:9, ¿qué dice? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mire, ese tenía una riqueza verdadera, rico en todos los sentidos. ¿Y qué hizo? Se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos y tuviéramos la vida eterna. Y en Juan 6:38, vamos a buscar qué dice Juan 6:38, y allá en Filipenses 2, cuando habla de Jesús que no estimó hacer semejante, ¿verdad? Juan 6:38 dice de la siguiente manera. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué hizo él? Descendió, hermanos, y a nosotros nos cuesta trabajo descender. ¿Cuántos Usías hay aquí? Soy la primera. Muchos Usías hay dentro de las iglesias, que somos orgullosos y soberbios, que no queremos dar nuestro brazo a torcer. Y a veces decimos, es que yo soy así y a mí nadie me cambia. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Este pasaje nos debe enseñar, fíjense todo el éxito que tuvo él. Nos debe enseñar a que la gente está viendo cómo empezaste, sí, con éxito y todo y bien, una buena cristiana, pero a lo último, ¿qué? Mucho cuidado, hermano, mucho cuidado con ese pecado de orgullo que tuvo este hombre, que por su soberbia, como dice el pasaje, cuando se hizo fuerte, cuando ya se sintió que él podía hacer todas las cosas, pero se olvidó de Dios, allí empezó su caída. Allí empezó su caída. Que el Señor nos bendiga grandemente cada día y que cada día le busquemos de verdad y vamos a ver bendiciones. Y que el Señor da gracia a los humildes. Seamos muy humildes, sigamos el ejemplo de Jesús, no seamos como Usías, sino sigamos el ejemplo de Jesús y humillémonos para que sea Dios el que nos exalte en su debido momento.